Bueno, entre las cosas cotidianas que pasan en la vida, que vamos viviendo, en esta semana que culmina me llamó la atención, entre las tantísimas cosas que tenemos en nuestro país que nos llama la atención. Nuestro país es noticia cada día, cada minuto, ¿sí? Pero digo, entre las cosas que me llamó la atención en esta semana fue que un alto funcionario del Estado, que fue destituido hace 3 años aproximadamente, por fin salía libre después de estar 3 años detenido sin sentencia, ¿sí? Sin una sentencia ejecutoriada. No voy a entrar, obviamente, en el aspecto legal, no me corresponde, no creo que tenga inclusive la condición académica de hacerlo, pero me llama la atención y quiero destacar por un aspecto. Entre los comentarios que se hicieron de este caso sonado de hace 3 años, es decir, en la época eh, prácticamente de la pandemia o posterior a la pandemia, que no es que está resuelto hoy, sino que hoy está liberado este alto funcionario de gobierno. El comentario generalizado que se ha hecho y que yo coincido, y de ese punto quiero partir, es que más allá de que si cometió o no un ilícito, más allá de que si vulneró o no un estado que primaba en aquella época de pandemia, más allá de las distintas cosas, yo pensaba, y algunos de los comentaristas que hablaban del tema decían, es que ¿para qué se pega los tragos? ¿Sí? ¿Para qué se pegó o se tomó unos tragos? ¿No? Y quiero partir de esto porque yo suelo decir a las personas en general y de manera especial como una advertencia a los jovencitos, ¿no? A los que van creciendo, hombres y mujeres que van creciendo y van teniendo su independencia de a poco, ¿sí? Desde que uno sale de la casa para ir a la escuela ya comienza a tener sus espacios de independencia, porque en la escuelita va a tomar decisiones que ya no van a estar bajo control del papá, de la mamá, cuando les tenían en casa, ¿no es cierto? Y luego cuando van al colegio y luego en la universidad, aún adquieren mayor independencia. Y ese espacio de independencia que se va adquiriendo en la vida implica una responsabilidad en cuanto a las decisiones que se vayan tomando, ¿sí? Es decir, si alguien, por ejemplo, va a la universidad y tiene la posibilidad de mentir a los padres y decir, tengo clases o tengo que hacer un trabajo o tengo que hacer tal cosa, y ese tiempo fuera de casa no es en realidad para lo que dijo, ¿sí? Que tiene clases o que tiene que asistir a una conferencia o que tiene que visitar tal lugar, etcétera, etcétera, y dedica ese tiempo a otras cosas, muchas de ellas que inclusive acarrean un peligro en sus vidas, ese tipo de decisiones, de una mentirita, como digo, de unos traguitos, de una canita al aire, de un gastito, de cogerme un poquito de platita, quizás atajarme el vuelto de un mandado que me pidieron que haga. No sé si hoy me entiendan eso, pero en la época mía de niño y de adolescentes nos decían mucho, ¿no? Que uno tiene que cumplir bien el mandado, es decir, le daban un dinero para que vaya, haga una compra, regrese y entregue el vuelto completo, así se decía, ¿sí? Y quizás esas cosas que hoy posiblemente ni siquiera se las conocen o parezcan intrascendentes, son las que fueron afirmando principios y valores en nuestras vidas, ¿no? Entonces me refiero, digo, a estas pequeñas decisiones que a veces se toman, a estas decisiones con las cuales nosotros nos permitimos eh, un poquito o caminar al filo de la norma. Hablo no solo de las normas escritas, sino de las normas morales, ¿sí? Y a veces caminamos al filo de la norma. ¿Por qué no mencionar como un ejemplo adicional un besito más extendido, el procurar buscar estar quizás solos, la parejita, donde no podamos ser vistos por nadie? Todo ese tipo de decisiones, todo ese tipo de acciones, unas conscientes o otras inconscientes, es decir, premeditadas o no, a la vuelta de la esquina
pueden traer consecuencias que uno no imagina, ¿sí? ¿Por qué? Porque quizás estamos caminando en el filo del abismo y de pronto caemos y no hay cómo detenernos, sino hasta cuando se topa a fondo. O quizás porque de manera, me atrevo a decir, hasta inconsciente, pues vamos dando un pasito, luego otro pasito en esa dirección que de inicio era equivocada y obviamente mientras más pasos seguimos dando en esa dirección nos vamos distanciando más de los estados de seguridad que, entre comillas, digamos, humanamente podemos mirar que son estados de seguridad. Por ejemplo, la familia es un estado de seguridad. La familia es un estado de seguridad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí estamos, cada uno de nosotros, nos conocemos, sabemos la posición que tenemos y las responsabilidades que nos ocupa cada uno. Entonces yo, como hijo, por ejemplo, cuando era hijo, mientras estaba en casa, en realidad no había lugar al pecado, porque ahí estaba yo en casa, con mis hermanos, bajo el control, no meticuloso, exhaustivo, pero solo el hecho de saber que ahí estaba mamá, que ahí estaba papá, que hay normas. Entonces, era difícil transgredir en la casa. Estoy hablando, en mi caso, cuando yo era hijo, ¿no es cierto? A cualquier edad, de niño, mucho menos, pero aún ya grandecito, yo salí a los 26 años de edad de mi casa, que fue la edad en la que me casé, y digo, mientras estaba en la casa era un espacio seguro para mí, porque no había lugar a pecar, ¿sí? No es que uno, por ejemplo, en esa época se encerraba en el dormitorio para mirar alguna cosa a ocultas. Ni siquiera había estos aparatos electrónicos, había una televisión comunal, por llamarlo así, en la que cuando había algún programa importante, pues veíamos todos juntos, ¿sí? Con la presencia de nuestros padres. Entonces no había estas individualidades que hay hoy, ¿no? De que cada uno tiene su celular y que cada uno oye con audífonos y que uno se encierra en el cuarto. Entonces ahora no sé qué tan segura puede ser la familia. Pero en mi época, ¿sí? La familia era un lugar seguro. ¿Por qué? Porque la condición misma no nos daba para pecar, ¿sí? Quizás otro lugar seguro antes, hoy no sé, era el colegio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el colegio tenía sus autoridades, algunas de ellas exclusivamente de control, ¿sí? El mayor tiempo de permanencia en el colegio uno pasaba ocupado, es decir, en las clases había un pequeño espacio, el recreo, que quizás en donde uno podría manifestar alguna actitud inapropiada, pero de resto se entendía que el colegio era un lugar seguro, no así la universidad, ¿sí? Pero sí el colegio. Entonces, cuando los padres, por ejemplo, decían, y no sabes dónde están tus hijos, decían, no, tranquilo, están en el colegio, porque se consideraba un lugar seguro. Hay lugares seguros, la iglesia se entiende que es un lugar seguro, y me refiero a la iglesia cuando se reúne el pueblo, porque eso es literalmente la iglesia, es una asamblea de personas, ¿sí? Y me refiero a la iglesia también a la infraestructura, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque cuando nosotros, como hoy en día, estamos aquí reunidos todos, venimos, sabemos a lo que venimos, es decir, venimos a asistir a un culto, a cultuar a Dios, ¿sí? Entonces sabemos que venimos, entramos, saludamos amablemente. No se ha sabido y espero que nunca se sepa, por ejemplo, que haya una discusión, un conflicto entre personas en el parqueadero, por ejemplo, ¿sí? No, gracias a Dios no se ha sabido. De hecho, hay una persona que está ahí para ayudarnos y hay que respetarla, ¿sí? Que nos dice, póngase un poquito más acá porque si no va a ocupar más de un puesto, etcétera, etcétera. Y es un lugar seguro, es decir, no es un lugar en el que uno peque, en el que uno venga deliberadamente. No. Cada quien tiene su conciencia y sabrá. Pero creo que la iglesia, estoy convencido que la iglesia es un lugar seguro, ¿sí? Un lugar seguro en donde estas decisiones, que a veces son intrascendentes, que a veces son pequeñas, que a veces no avisoran ningún problema, ninguna consecuencia fatal, se puede uno tomar, ¿sí? Pero cuando se sale de estos lugares seguros, es decir, cuando uno sale del ámbito familiar, cuando uno está fuera del colegio o fuera de las aulas al menos, ¿sí? Cuando uno sale de la iglesia, ya pasamos a lugares inseguros, en los cuales la situación tácita de los lugares seguros, como le digo en mi casa, por ejemplo,
Habían las normas y eran tácitas, y el hecho de que papá y mamá estén presentes era suficiente para que uno tenga un comportamiento adecuado, sin necesidad de que ellos estén atrás de nosotros diciéndonos lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer, cómo comportarse, cómo llevarse entre hermanos. No, la sola presencia de uno y más aún de los dos progenitores era suficiente para que se mantenga todo dentro de una norma de convivencia pacífica y además alegre y feliz, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando nosotros salimos de estos espacios seguros? Cuando por A o B circunstancias, por necesidad o por coincidencia o por conveniencia o por descuido, escapamos de estos lugares seguros. Yo quiero contarle una historia que de hecho sea de paso, dicho, eh, sea mencionado, es como un capítulo incrustado en otra historia, ¿sí? En realidad, todos los capítulos anteriores, los capítulos posteriores, tienen una secuencia, tienen una concordancia, tienen una coherencia, porque se habla de una historia, ¿sí? Una historia que termina en un final feliz, ¿sí? Una historia con dificultades, con problemas, con tropiezos, etcétera, etcétera, con actitudes malas también, pero que todo esto, digo, es un todo que conduce a un final y que luego vemos la mano de Dios y el obrar de Dios y el porqué del obrar de Dios. Pero esta historia que le voy a contar o que le voy a recordar está incrustada dentro de esta otra historia, como que si esta nada tuviera que ver, ¿sí? Dentro del contexto de lo que se hablan, digo, los capítulos anteriores y posteriores. Y esta historia se encuentra en el libro de Génesis, en el capítulo 38, que habla de uno de los hijos de Jacob, de aquel hombre que está dentro de la secuencia de la promesa que Dios tiene para con Israel, a través del llamado que tuvo con Abraham. Abraham tuvo un hijo, el hijo de la promesa, algo lo mencionamos semanas atrás, con Isaac. E Isaac tuvo dos hijos, ¿sí? El primogénito, digamos, de Esaú y el siguiente Jacob. Y la historia que se habla de Jacob y de su descendencia, y no solo de la descendencia genética, es decir, de los 12 hijos que llegó a tener Jacob, sino de su condición de descender a Egipto en busca de recursos para subsistir. Entonces, en este lapso, ¿sí? Que en definitiva es la historia de José, ¿sí? Es la historia de aquel hijo redentor de su pueblo y del mundo, ¿sí? Entonces, dentro de esa historia se habla de este aspecto. Permítame darle lectura siempre con atención y con la debida reverencia que merita la palabra de Dios, Génesis capítulo 38, para que lo busque en el texto bíblico. Y le voy a dar lectura apenas del versículo 1 al 6. Luego le contaré algo más de la historia que es necesario destacar, pero comencemos así. Tenemos todos, amén. Génesis capítulo 38, versículos del 1 al 6. Hago yo la lectura, le pido por favor que me siga con atención y con reverencia a la palabra de Dios. ¿Tenemos todos? Amén. Amén. Y dice así: aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Ira. Y vio allí Judá a la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa, y la tomó y se llegó a ella. Y ella concibió y dio a luz un hijo y llamó su nombre Concibió otra vez y dio a luz un hijo y llamó su nombre Onán. Y volvió a concebir y dio a luz un hijo y llamó su nombre Sela. Y estaba en Quesib cuando le dio a luz. Después Judá tomó mujer para su primogénito la cual se llamaba Tamar. Ya, digo, es una historia, este es el inicio de la historia, incrustada dentro de la historia, de la grandiosa historia de José, o conocido como José de Egipto. Pero se habla esto, ¿sí? Dice que sus hermanos, o sea, los hijos de Jacob, que vivían juntos, que formaban una tribu, que se iba afirmando, que tenían conocimiento de lo que Dios les había dicho a ellos, no solo que son escogidos, sino de unas cuantas normas, no toda la ley, pues la ley es muy posterior a esta historia, pero sí de unas cuantas normas que se transmitían de generación en generación. Y
Y digo, aparece Judá, ¿sí? El cuarto de los hijos de Jacob, tomando decisiones que, digo, en primera instancia no parecerían muy trascendentales, que pueda avisorarse consecuencias o buenas o malas. No, es una decisión que posiblemente cualquiera hubiera tomado. Es más, ni siquiera hay un contexto histórico que nos permita saber el por qué. No, son de esas decisiones que se van dando y que en un momento determinado uno dice, eh, vamos a hacer esto, hagamos esto otro. ¿Sí? Y digo, no es que la decisión original esté mal tomada. Sí tiene que ser analizada, sí tiene que ser pensada. Pero, insisto, no me refiero a las grandes decisiones en las cuales uno tiene que pensar, meditar, dejarse ayudar, buscarlo. No, son decisiones sobre la jugada, ¿no? ¿Cuál fue la decisión de él? La primera decisión. Dice que él, aconteció el tiempo, aquel tiempo, cualquiera, cotidiano, en que Judá se apartó de sus hermanos. Digo, no hay un contexto para saber por qué se apartó, qué le motivó, qué le impulsó. No, no hay una clara explicación para tomar esta decisión. Decisión que, vea, hoy en día, por ejemplo, sucede eso, ¿no es cierto? Hoy en día los hijos, inclusive las hijas, hay veces que toman esa decisión y dicen, me voy a vivir sola. Hoy es muy común, en mi época no. En mi época se decía que las mujercitas, para que salgan de casa, tienen que salir de blanco y los varoncitos de smoking. Es decir, en otros términos estaban diciendo, cuando te cases, ahí decides salir de tu casa, ¿no es cierto? Y si por ahí había una madre soltera, te quedas en la casa y de aquí sales casada. O cuando mismo el espacio ya no nos dé o las condiciones le impulsen a hacer, ¿no es cierto? Entonces hoy los chicos, por ejemplo, dicen, me voy a vivir aparte, porque quieren vivir aparte, no porque las circunstancias les obliguen, ¿no es cierto? O hay veces en que sí, en mi familia ha pasado esto, ¿sí? Que en un momento determinado, por ejemplo, ya son algunos años, el mayor de mis hijos, ¿sí? Dijo, papá, quiero ir a hacer un posgrado fuera del país. Ya, entonces, bueno, es una decisión que muchos chicos la han venido tomando desde hace muchos años, de que deciden ir a estudiar, a capacitarse de mejor manera, y por eso salen, porque si no fuera de mejor manera, entonces, para eso se quedan aquí, y deciden ir a otras latitudes. Entonces, la decisión como tal está mal. En primera instancia, no. Unos porque quieren ir a estudiar, otros quizás porque se ven obligados, ¿no es cierto? O sea, conseguí trabajo en otra provincia, conseguí trabajo en otro país. Perfecto. De hecho, hay gente que no consigue trabajo en otro país, sino que como está en nuestro país, le expulsan a la gente para que vaya a trabajar en otro país, para que vaya a buscar rumbos, para que vaya a aventurar. Entonces, digo, las decisiones de esas como tal, ¿sí? No son malas. Judá decidió apartarse de sus hermanos. Pero esta decisión aparentemente inofensiva, me voy de casa, me voy de casa. Hubo un, un hijo pródigo que pensó igual. Dijo, me voy de casa, porque entiendo que puedo presupuestar lo que va a suceder y he decidido, pues, liberarme de esta opresión que implica vivir bajo las normas de una autoridad llamada padre o madre. Así que me voy porque necesito esa libertad. Bueno, vaya, atajarle no puedo, ¿no es cierto? Puedo exhortarle, puedo hacerle notar, puedo hacerle caer en cuenta, pero atajarle no puedo. Entonces, ¿cree que tiene que ir a vivir sola o solo? ¿O cree que usted solo puede enfrentar la situación? Vaya, como yo suelo o solía decir, por donde entró es la salida, siga nomás, ¿no es cierto? Eso hizo Judá y se fue. El problema es que él fue, y se entiende un poco, él fue en busca de un refugio, porque dice que fue a un varón adulamita, y adulam significa refugio. Entonces él, ¿qué estaría sufriendo en la casa? ¿Qué estaría padeciendo el pobre en la casa? ¿Qué habrá opresión habría estado viviendo? Sí, la cosa es que él se fue en busca de refugio y obviamente encontró, porque dice que fue a Adulam. Adulam, insisto, significa refugio. Se fue a donde un varón llamado Ira, con H,
que era de Adulam. Entonces fue en busca de refugio y encontró refugio. Y estando ahí pasó algo que aparentemente también es normal, aparentemente, que conoció a una muchacha y le gustó. ¿Eso es malo? No, no es malo, ¿no? Qué bueno que un hombre se fije en una mujer y que una mujer se fije en un hombre, eso es normal, es la naturaleza, ¿sí? Lo que ya no estaba bien es que esta mujer era cananea. Y ahí sí ya había una norma, ahí sí ya había una norma. No había toda la ley, digo, hablando en cuanto a temporalidad. Esta historia es muchísimo anterior a que se dicte la ley, pero en ese sentido ya había una norma. Norma que la había cumplido su padre. ¿Por qué? ¿Quién era el padre de Judá y de los otros hermanos? Jacob. ¿Qué norma recibió Jacob? La norma de parte de su madre que le dijo, mijito, mira cómo Esaú, tu hermano mayor, ha tomado mujeres que no son de nuestro pueblo y se han vuelto un tormento y una amargura para mi vida. Así que tú, por favor, mijito, no hagas eso. Si es que quieres, vete, claro, huyendo de Esaú, que estaba airado en aquel momento, le dice, pero vete, por favor, a la casa de mi padre, a la casa de mis hermanos, ¿sí? Y ahí busca una mujer. ¿Por qué? Porque Dios había dicho esto, ¿sí? Que Dios quería ser una nación de la descendencia de Abraham y por lo tanto había que cuidar, ¿sí? El no contagiarse, el no contaminarse de otras personas por sus costumbres, por sus culturas, si es que cabe decirlo cultura, por sus maneras de hacer y sobre todo por sus dioses a los que ellos adoraban y sus ritualismos que eran por demás inmorales. Todo. Entonces dice, ve, mijito, para que no te confundas, para que no te veas provocado, busca personas que tengan al menos medianamente un mismo criterio como para manejar sus vidas. Y claro, aquí ya vamos viendo las malas decisiones una tras de otra, ¿no? Como dice la palabra de Dios en el libro de los Salmos, no recuerdo cuál exactamente, que un abismo lleva a otro abismo, ¿sí? Entonces yo creo que sí fue medianamente en primera instancia, una mala decisión apartarse de los hermanos. Fue una mala decisión. Se apartó de los hermanos y eso pues le dejó sin normas, le dejó sin control, le dejó sin consejo, que es tan importante, siempre tener a alguien que nos aconseje. Cuando uno es hijo, lo ideal sería que sean los padres, y si los padres, bueno, a lo mejor no tienen la condición para hacerlo, bueno, que haya un abuelo, que haya un tío, un adulto que pueda dar un consejo sabio, sano, prudente, ¿no es cierto? Pero cuando uno sale de casa, tiene un libertinaje, no es libertad, tiene un libertinaje en el que ya ni siquiera consejo tiene, no porque no lo requiera, sino porque no tiene. Y claro, en un momento de la vida es bueno vivir sin consejo, porque uno pues puede explayarse. Pero resulta que el consejo a la postre es necesario siempre, en todo tiempo. Pastor, usted ya es abuelo, de lo que entendemos, usted no tiene ni papá ni mamá, y usted tiene consejo, claro, por supuesto. A veces mi consejera es mi esposa, ¿sí? A veces, porque no es que Dios le puso a ella para que sea mi autoridad, ¿no? Ella le puso como ayuda idónea, pero como ayuda idónea precisamente que es, entonces me da un consejo. Mis mismos hijos, que ya son un poquito más maduritos, ¿no es cierto? No han vivido lo que yo he vivido, pero van en ese camino, sus conocimientos, entonces me aconsejan en la parte tecnológica, inclusive en otro tipo de aspectos, ¿no? Me dicen, ve, papi, tendrás cuidado, amén. ¿Sí? Tengo mi pastor, obviamente, yo tengo una autoridad espiritual sobre mí, que es mi pastor, y que cuando yo tengo alguna disyuntiva, sea en mi vida personal, mi vida familiar y más aún en mi vida ministerial, entonces yo no dudo en acudir a él, ¿no? Y decirle, vea, pastor, ¿cómo está? Que Dios le bendiga. Eh, Tiempos que no hemos hablado y disculpe que le llamo solo por molestar. Quiero que me aconseje ¿no es cierto? Entonces, cuando uno escapa de esta cápsula, de este lugar seguro, ¿sí? De este lugar seguro, no solo que queda en plena libertad aparentemente, sino que queda despojado de esa protección, de ese consejo que es una especie de filos que te marcan el camino, ¿no es cierto? Entonces él salió de ahí y se olvidó posiblemente, o le valió poco, ¿sí? Aquel consejo que había recibido su padre, Jacob,
de que por favor no te unas en yugo desigual. Entonces él acá se sintió en libertad y era una mujer cananea. Es más, la advertencia era, no vayas a meterte con las mujeres cananeas, y él fue y se metió con una mujer cananea. Entonces fue en busca de refugio, ¿sí? Se mete con una mujer cananea. Adivine cómo se llamaba el padre de la mujer. Bueno, no adivine, lea. Está constando ahí en la palabra de Dios. ¿Cómo se llamaba el padre de la mujer cananea? Se llamaba Sua. ¿Sabe qué significa Sua? Y le voy a dar el significado eh, extendido, digamos, ¿sí? Sua significa fuego que consume. Fuego que consume. ¿Quién era el fuego que consume? Su suegro. El suegro iba a ser el fuego que consume. Y se mete con esta mujer. Dice, vio ahí a la mujer de un hombre que vivía en ese sector, que se llamaba Sua. Se fijó en la mujer, le gustó y no dudó en llegarse inmediatamente a ella. Sí, lo que quería era vivir juntos. Ya, decidieron, me voy a vivir junto con mi novio, dijo ella. Tamar se llamaba el nombre. Y él dijo, me voy a vivir con esta mujer porque me gusta, porque queremos vivir juntos, porque queremos dormir juntos. Punto, se acabó. Sin pensar en lo que implica un compromiso, sin saber si es que vamos a poder empatar en nuestra vida de matrimonio, sabiendo que la vida de matrimonio es una responsabilidad muy seria. No, 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 no se fijaron en nada. Me gusta, quiero, vámonos y punto, se acabó, ¿no es cierto? Y déjenme vivir mi vida y a mí nadie me diga nada, ¿sí? Ese fue Tamar, ese fue Judá. Entonces vamos viendo errores tras errores, ¿no? El primero, que parecía una decisión no tan mala, apartarse de sus hermanos. Segundo, fue a buscar refugio cuando él estaba escapando del refugio, porque ¿qué más refugio que su padre, sus hermanos, su familia? ¿Qué más refugio pues que la familia? Pero no, él fue a buscar en Adulam, fue a buscar refugio. En Adulam encuentra a un hombre que termina siendo un terrible alcahuete, ¿sí? Que se llamaba Ira, y él en alguna reunión le invita y conoce ahí a un fuego que consume y se fija en la hija cuya advertencia había sido dicha de generaciones anteriores, ¿sí? Que no se junten con las cananeas. Pero no, él dijo, no hay ningún problema. Y no solo que se juntó, sino que llegó a tener tres hijos con ella. Entonces yo más o menos especulando en el tiempo digo, parece que este Judá estuvo ahí entre unos, qué sé yo, pues unos 15 a 20 años, ¿no? Conviviendo con ella, porque dice que se llegó a ella y tuvo un hijo llamado Luego, no es que se volvió a llegar, o sea, no es que tuvo dos relaciones, no, no. En la constante de la vida pecaminosa, fornicaria, lascívica, lujuriosa y concubina que tuvo, entonces luego tuvo otro hijo llamado Onán y luego tuvo un hijo llamado Sela. Menos mal que este se llamaba Sela. No le voy a dar los significados de los otros nombres, pero digo, menos mal que este se llamaba Sela, porque Sela significa pausa en términos generales. Y tú en estos tres hijos, ¿sí? Y digo, debe haber sido 15, 20, 25 años posiblemente que vivió, porque él toma, y aquí otra decisión desacertada, versículo 6 dice que él tomó mujer para No dice que escogió mujer y él le dijo, sí, mi hijo está bien, es una linda niña, educadita, me gusta, me agrada, esta mujer va a ser de bendición para ti y por favor tú cuídala como a vaso más frágil. No, no dice eso. Dice que él escogió una mujer a su primogénito, ¿sí? Un hombre con tantas malas decisiones, un hombre con cero perspectiva de bondad, un hombre que había escapado no solo de su familia, sino de los principios del Dios de su familia, ¿sí? Ahora él le está escogiendo eh, una esposa, para su hijo. Perdón, ella se llamaba Tamar, la nuera, digamos así. Y este hijo tampoco es que era muy educado, ¿no? Muy educado para nada. Este hijo era un hombre malvado, perverso, un, un mal hombre, porque la Biblia así lo confirma y ratifica en el versículo 7. Habíamos leído oficialmente hasta el versículo 6, pero permítame darle lectura al versículo 7. Dice, y el primer hijo de Judá, dice, el primogénito de Judá fue malo ante los ojos de Jehová y le quitó Jehová la vida. O sea, qué
¿Qué comportamiento tenía él, este muchacho, el primer hijo de Judá? ¿Qué comportamiento, qué actitud, eh, qué manera de vivir? ¿Cuáles eran sus, digamos, su estilo? No digamos así sus principios, porque parece que no los tenía. Principios, ni valores, ni una línea a seguir. Y obvio, o sea, con un padre que tiene esa actitud y que va y se mete con la mujer cananea cuando dicho estaba desde sus antepasados que no se metan con mujeres extrañas, no te juntes a las cananeas. Ya su tío Esaú había cometido el error y fue amargura. Había cometido el error de meterse con otras mujeres que no eran del pueblo de Dios y fue una amargura, un tormento, un martirio para Isaac y su esposa. Y ahora él, obviamente, ¿cómo crió a sus hijos? Si la mujer no era temerosa de Dios. Ella era cananea. Ella vivía conforme a sus costumbres. Entonces, una mujer que no termina siendo una ayuda idónea, una mujer de una conducta totalmente contraria, opuesta a lo que Judá como descendiente de Abraham, de Isaac y de Jacob tenía que mantener, con los pocos principios, con las pocas normas tácitas, pero claras que tenían. ¿Cómo iban a congeniar? ¿Cómo iban a empatar? ¿Sí? A dejar de ser uno solo para ser una sola carne cuando tenían principios, maneras diferentes. Y claro, en vez de que él le atraiga a ella, ¿sí? Ella le atrajo a él. Y fruto de dos personas totalmente equivocadas, por decirlo menos, ahí está un hijo que hizo lo malo ante los ojos de Dios. Y mire cómo es Dios, ¿no? Yo varias veces he dicho últimamente en las prédicas, Dios ha puesto esa palabra en mi corazón de que Dios hace juicios, a veces personales, a veces familiares, a veces sectoriales y como lo hizo alguna vez mundialmente, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, es un juicio personal, porque claramente la Biblia nos dice, ¿sí? Era un muchacho malo, que hizo mal delante de los ojos de Dios y Dios le quitó la vida, ¿sí? La costumbre, y aquí yo quiero hacer notar otro aspecto que me llama mucho la atención, ¿no? La costumbre de la familia de los de la familia de Jacob, de la familia de Isaac, de la familia de Abraham, ¿sí? Justamente por mantener esa pureza, digamos, ¿sí? Esa pureza en la genética, decía que si un hijo mayor se casa con una chica y este hijo mayor no le da descendencia, entonces que el hijo que le sigue cronológicamente, pues tenía que casarse con su cuñada y darle descendencia a su hermano. Ese era el principio que había para la descendencia de Abraham. Y él quiere establecer esto, él quiere imponer esta situación. Ahí sí se acordó que tenía una norma que venía de su familia y le dice a su hijo Onam, le dice, mi hijo, tú cásate con tu cuñada. En vista de que tu hermano murió y no dejó descendencia, tú cásate con tu cuñada. Y este otro no es que era una maravilla, porque si el primero hizo lo malo y Dios le quitó la vida, con el segundo pasó exactamente lo mismo. Pasa exactamente lo mismo, que hizo lo malo y Dios le quitó la vida. Y tampoco le levantó descendencia. Y luego, bueno, ahora sí le cuento un poco más rápido la historia. Y luego de eso, el último hijo, Sela, era bastante más pequeño, ¿sí? La nuera, llamada Tamar, tenía que haber esperado mucho tiempo. No obstante, ella decidió esperarlo para que cuando Sela crezca, le sea dado por esposo. Y la norma que él quiso imponer de sus antepasados, de que un hijo le suceda al otro hijo para levantar descendencia, se le olvidó también a Judá. Y se le olvida a Judá y no le da a Sela, a su nuera. Es más, le pierde la pista a su nuera. ¿Sí? Como no hubieron nietos, entonces le pierde la pista. Pasa el tiempo y un día él visitando con otros amigos una ciudad, normalmente al ingreso de la ciudad, se ponían las prostitutas como al mejor postor. Es decir, normalmente las prostitutas se ponían a la entrada de la ciudad para los forasteros que pasaban eventualmente y hacían uso de este servicio sexual. Esto es una costumbre, no digo que eso sea correcto, para nada, pero era una costumbre
ancestral. Es por eso que, por ejemplo, nosotros encontramos aún hoy en las ciudades, al ingreso de la ciudad, ya no sé si de las grandes ciudades, pero de las ciudades pequeñas, usted encuentra, por ejemplo, los lugares para que vayan a pecar, a fornicar, a adulterar en las afueras de las ciudades, ¿no? Estos lugares, bueno, se me escapa el nombre. Y un día este Judá, pues ve a una mujer de esas características, le contrata, le dice, yo quiero llegarme a ti, y ella acepta. Entonces él cumple su deseo, su instinto carnal, y le dice, pero no tengo para pagarte, así que yo te voy a mandar a dejar luego la paga, un cabrito macho de mi ganado. Entonces ella le dice, ¿yo qué garantía tengo de que tú me vas a pagar? ¿Sí? Le dice, no, yo te dejo en prenda algo, te dejo 3 cosas en prenda. ¿Sí? Y se va. Pues resulta que esta mujer disfrazada de, de aquel tipo de mujeres era nada más y nada menos que su nuera, la mujer que él escogió para su hijo, y que luego le pidió a su hijo Onam que, que se llegue a ella. Y Onam se llegó a ella, ¿sí? Pero no con el ánimo de procrear. Usted puede leer más detalladamente en la palabra de Dios, le dejo de tarea todo el capítulo 38. ¿Sí? Nunca le dio a Sela, se olvidó de su nuera, y su nuera, cananea, con un abuelo que era fuego que consume, 0 principios, 0 valores, ¿sí? No tuvo empacho en disfrazarse de una mujer de esta naturaleza, ¿sí? Y permitir que su suegro se llegue a ella, ¿sí? El problema es que su suegro, ¿sí? Sí le dio descendencia a ella. No era el llamado a hacerlo, nunca. Eso es una relación no solo pecaminosa en extremos, incestuosa, es un adulterio, es todos los pecados de inmoralidad están reunidos en la actitud de Judá. Y claro, luego se entera, le hacen llegar la noticia a Judá, le dicen, oye, ¿te acuerdas de tu nuera, la que tú escogiste para que se casara tu hijo y que por ser malvado Dios le quitó la vida? Y luego fue tu hijo Nam, y por ser malvado Dios le quitó la vida, y tú ya no le diste a tu hijo Sela. Sí, está embarazada. No, sí, no, sí. Y claro, se entera del embarazo, y ahí le salen nuevamente las normas de su ancestro. Dice, esta mujer tiene que morir apedreada por haber hecho eso. Dice, porque ha adulterado, ella tenía que esperar que mi tercer hijo le sea dado, pero esta ha adulterado. ¿Con quién? ¿Cuál infame se habrá metido con ella? Y ella dice, el infame que se metió conmigo es el dueño de esto. Y saca aquello que él había entregado a la supuesta prostituta como garantía hasta que le llegue el pago. ¿Sí? De hecho, cuando le fueron a pagar con el cabrito que había ofrecido, es que se enteran que estaba embarazadita la nuerita, pero estaba embarazadita del suegrito. Entonces se da cuenta la magnitud de la situación. Sí se da cuenta al punto al que se llegó, al fondo al que se pisó. Terrible, uno nunca se hubiera imaginado que a la postre, después de unos cuantos años, el suegro se iba a llegar a su nuera y a su vez le iba a embarazar. O sea, terrible, terrible. ¿Por dónde comenzó todo? Porque él en esos tiempos decidió apartarse de sus hermanos. Yo me permití poner aquí un poquito una secuencia, ¿no? de las decisiones tomadas, obviamente una peor que otra. Pues la primera se apartó de sus hermanos, la segunda fue a buscar refugio, escapando de su refugio, que fue a Adulam, cuando su refugio estaba en su familia. La tercera consigue un suegro que era un fuego que consume, ¿sí? Se mete con una hija cananea, se llega a ella, ¿sí? Le convive con ella muchos años al punto que llega a tener 3 hijos. Educó tan mal a sus hijos que se dice en la Biblia que de los 2 primeros fueron consumidos por malos. Dios mismo les consumió por malos, por perversos, ¿sí? No supo educar a sus hijos. Él se encarga de tomar mujer para su hijo cuando se supone que el que se va a casar es el que escoge, ¿sí?
Y claro, él a lo mejor dijo, no, yo le voy a dar escogiendo mujer a mi hijo, porque mi hijo es tan malo que no sabe escoger bien. Ah, no, él sí, pues, ¿no? Él sí supo escoger maravillosamente bien. Y, y educó tan mal a sus hijos que la mujer que tomó para su hijo terminó no teniendo el más mínimo empacho en disfrazarse de prostituta para conseguir que su suegro se llegue a él, ¿sí? Y él efectivamente se llega a ella, ¿sí? Onam, el segundo hijo que era malvado, igualmente evita darle descendencia, ¿sí? Y ahora él termina en este acto terrible de adulterio, de fornicación, de inmundicia. Yo pregunto, me pregunto yo, quizás, quizás Judá avisoró un poquito lo que podría haber pasado. Parte, no, no todo lo que sucedió, pero en parte. Avisar un poquito y decir, por ejemplo, si es que yo me voy de la casa de mi padre y de mi madre y de mis hermanos, ¿sí? Y me voy a otro lugar, ¿qué tal si me gusta otra chica? O me gusta una chica ahí. Y si me gusta una chica, ¿qué tal que ella no me convenga? Porque mis antepasados han dicho que sería bueno que nos juntemos entre los de familia, porque al menos tenemos un Dios en común. No sé qué tanta obediencia tengamos, pero al menos tenemos un Dios en común. Y, y avisorar un poquito, ¿no? O sea, voy a tomar una decisión, por simple, por sencilla que parezca, para ver qué tan conveniente resulta o no, o la otra, caminar advertido, ¿no es cierto? Entonces, decido irme a estudiar en el exterior, perfecto. ¿Es bueno? Sí, sí es bueno. Más aún si es que la enseñanza o el aprendizaje que hay en el exterior o no hay aquí en el país o allá se considera que es mejor, perfecto, ya, me voy. Pero avisorio un poquito. Entonces, no tengo que hacerme de malas amistades, no voy a andar farreando como hay un gran mal ejemplo hoy en día de las autoridades que manejan nuestro país, entonces no voy a andar farreando, primero por el ridículo que implica, ¿no? Se desmerece tanto la dignidad de una persona con unos cuantos tragos adentro, entonces no voy a andar farreando, no me voy a estar fijando, no voy a seguir la corriente del mundo, no me voy a estar fijando en todas las mujeres, y más aún si es que aparecen fáciles, no, entonces, ya, o no tomo la decisión, o tomo la decisión, pero advertido, para ir teniendo cuidado de las circunstancias, de las situaciones. Yo recuerdo que obviamente la decisión, por ejemplo, que tomó mi hijo, el mayor, cuando decidió ir a estudiar y bien lejos además, ¿no? Eh, Conversábamos con él, le digo, mi hijo, me parte el alma saber que nos vamos a separar, tanto a la mami, a mí, a tus hermanos. Cuanto me preocupa también el hecho de que vas a estar solo, vas a estar solo, ¿no? Y él me decía, pero papi, no dudes de mí. Le digo, no, no dudo de ti, dudo de que si algún momento necesitas una ayuda, un apoyo, aquí estoy yo a 1 metro en el que tú dices, y yo estoy listo para apoyar. Digo, pero allá a tantos kilómetros, dice, no, es que ahí voy a madurar todo. Y él mismo me dijo, no, papi, tranquilo, porque antes de buscar universidad, ya busqué iglesia. Es decir, él sabía que iba a salir de un lugar seguro aquí, que es su familia, pero fue a otro lugar seguro, que era la iglesia. Entonces él buscó, y no sé si buscó muchas, pocas, se enteró de la doctrina, yo qué sé, pero él, antes de inclusive encontrar un lugar para vivir que le fue tan difícil en algún momento, él encontró una iglesia allá. Entonces él cuando llegó a donde tenía que llegar por 1 mes al menos, ¿sí? Y lo primero que hizo fue ir a la iglesia, es decir, salir de un lugar seguro para ir a otro lugar seguro, ¿sí? A efecto de que en ese lugar seguro haya esa protección, ese cuidado, ese consejo, esos límites que los lugares seguros, para que sean seguros, necesitan. O sea, para que un lugar sea seguro necesita tener límites, necesita tener normas de comportamiento, de conducta. Pero no, hoy en día, digo, se maneja con tanta ligereza, ¿no? De pronto vienen nomás con la noticia, el chico, la chica, algunos de ellos inclusive con alguna responsabilidad adicional, ¿sí? Me refiero a porque, por ejemplo, son chicos que ya han sido padres o chicas que ya han sido madres, dicen, me voy a vivir con mi novio o me voy a vivir con mi novia o me voy a vivir o me voy a vivir solo o sola. Entonces yo pregunto, ¿no? Yo pregunté, he preguntado varias veces esto, y digo, ¿y por qué? ¿Por qué esta decisión de irse a vivir solo o sola?
No, es que ya estoy grande. Ese no es argumento, ya estoy grande. ¿Cuál es la edad para salir de la casa? ¿Hay una edad para salir de la casa? No, no hay una edad. Debe haber una condición para salir de la casa. Y a veces tomamos, digo, esas decisiones precipitadas, locas, eh, poco o nada analizadas, sin saber que pueden haber unas consecuencias fatales, terribles. A lo mejor no a la vuelta de la esquina, como le sucedió al pródigo, ¿sí? Pero sí más adelante. ¿Cómo me permití llamarle a esta prédica? A esta prédica me permití llamarle de esta manera. Esta vez el título es un poco más largo. Siempre trato de que el título calce dentro de, de las redes sociales cuando subimos estos mensajes. El título de esta prédica se llama Pequeñas malas decisiones con trágicas consecuencias. Pequeñas malas decisiones con trágicas consecuencias. Es decir, son tan pequeñas malas decisiones que cuando se las toma son imperceptibles de que pudieran ser malas. Simplemente son decisiones del momento, fruto de un impulso, ¿sí? Claro, a veces avisoran, dicen, no, yo quiero salir de la casa, como el pródigo. El pródigo no quería sujetarse, no quería normas, no quería, lo único que quería es disfrute. Vamos a farrear, como está de moda hoy. Vamos a farrear, brother, ¿sí? Entonces, perfecto. Vaya, pero luego afronte las consecuencias, ¿no es cierto? Con todo esto yo la recomendación, obviamente, ¿sí? Es, tengamos cuidado, ¿no? En esas pequeñas decisiones que pudieran terminar siendo malas con consecuencias extremadamente trágicas, por varias razones. Primero, porque la lógica, ¿sí?, nos manda a que los lugares seguros, ¿sí?, como le digo, la familia, la iglesia, no se me ocurre otro más, dije el colegio, esperemos que así sea, a pesar de que hoy vemos cómo está la juventud, pero los lugares seguros como son, ¿no?, la casa, la familia, la iglesia, la congregación, la vida congregacional, son lugares seguros que nos aportan para nuestro bien. Entonces, no escapemos, no tratemos de escapar. Es decir, cuidado con enfriarse un poquito por ahí y dejar de congregarse y abandonar la célula, ya no continúe el taller. No, hay, dentro de este lugar seguro que es la iglesia, hay lugares inclusive más pequeños, no digo más seguros, pero sí más pequeños, como una célula, como un taller de matrimonios, un taller de padres, los talleres de renovación interior, los talleres de sanidad espiritual, tenemos los grupos de adolescentes, los grupos de universitarios. Son grupitos que nos ayudan más, ¿sí? Que nos ayudan más para que el lugar que se llama iglesia sea un lugar seguro. Entonces yo sé que estoy aquí y si estoy aquí, me veo impulsado a no pecar. Quizás logre, ¿sí?, no pecar. Pero si es que fallo, que mi falla no sea tan contundente y que no coja viada en un declive que me lleve al abismo, ¿no es cierto? Porque una cosa es que tropiece y otra cosa es que me suelte a revolcarme en el fondo del lodo cenagoso, del pozo de lodo cenagoso, ¿no es cierto? Entonces sí hay estos lugares seguros. Entonces no escapemos de estos lugares seguros. No tratemos de huir, porque el rato que huimos del lugar seguro, sí, es peligroso. Si es que tenemos una relación de novios, nos amamos, nos queremos, ¿sí? Hay instintos que motivan, pero que tienen que ser controlados en una relación de parejita, aún de casados y mucho más de solteros. Entonces, el lugar seguro es cuando estoy con otras personas. Le voy a visitar a mi novia en la casa y que haya alguien en la casa, ¿sí? O ahora es costumbre llevar a las novias a la casa de uno, pero que haya alguien en la casa de uno. Porque si es que hay padres y hermanos en la casa de uno y le llevo a mi novia, estoy en un lugar seguro. Pero si le llevo a mi novia a mi casa cuando no hay nadie, mi casa deja de ser un lugar seguro. ¿Por qué? Porque lo más seguro es que termino pecando. ¿Sí? Un lugar seguro es cuando estoy con mi novia en el carro, quienes tienen esa posibilidad de tener novia y carro a la vez, lo cual me parece fantástico. Y estoy en un tráfico, no hay problema, porque lo máximo que voy a hacer es darle un beso. Pero si me parqueo en el despoblado, no solo me parqueé, claro, la idea de parquearse no es mala. La decisión de parquearse no es mala, pero parquearme en un lugar alejado, oscuro, o termino pecando o me terminan matando, ¿no? Por eso, identifiquemos bien nuestros lugares seguros. Más aún ahora que vivimos rodeados de cámaras, ¿no?
Y no me refiero a las cámaras de seguridad que ponen las autoridades para ayudarnos en la seguridad ciudadana, no, no. Me refiero a que cualquier cosita que uno pueda hacer, un gesto, una palabra, un movimiento, qué sé yo, estamos bajo de estos aparatitos que nos están captando, ¿no? Y el día de mañana, una captación, un video, una foto, ¿sí? Con la malicia y perversidad que se maneja hoy las redes sociales, pueden ponernos en, en serios problemas respecto a lo que tiene que ser la vida de un cristiano, que debemos brillar con la luz de Cristo Jesús. Entonces tengamos cuidado con decisiones pequeñas que podrían ser o atraer consecuencias trágicas. Una mirada indiscreta, una amistad mal escogida, unos pocos tragos, un gasto indebido, una confidencia descubierta. No hay que decir todo a todos. Es más, las cosas propias hay que guardarlas para uno, porque usted habla hoy y mañana no sabemos qué pueda pasar. Cuidado con estas pequeñas malas decisiones que pueden traer trágicas consecuencias, ¿sí? La recomendación es: no escape de los lugares seguros, como la familia y la familia de la fe. Que Dios bendiga poderosamente nuestras vidas en Cristo Jesús. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión y consolación de su Santo Espíritu sea con todos y cada uno de nosotros, y el pueblo de Dios, que es el pueblo más feliz sobre la faz de la tierra, dice: Amén. Se rendirán ante tu trono, Dios, y toda lengua te confesará